Bueno, saludos mis amigos, aquí tu amigo de siempre, Andrew Álvarez, acá desde la carretera, una vez más compartiendo con ustedes, pensando en voz alta, todos los miércoles, como hacíamos siempre, tomando este segmento durante nuestra parte final de día de trabajo. Pero gracias siempre por conectarse con nosotros. Hoy estamos a 1 de abril, miércoles 1 de abril del año 2026. April Fool, hoy es el día que le hacen las bromas a todo el mundo, ¿verdad? Que nos ponen por ahí tonterías y cosas así. Pues bueno, esa es la tradición de los anglosajones, y acá pues monkey sí, monkey do, cosas que se hacen. Pero bueno, cada cual copia lo que quiere y lo que no quiere. Acá tenemos el sol bastante fuerte hoy aquí, así que hacemos lo que se pueda acá, porque definitivamente vamos a tratar de poner esto por aquí, a ver si me ayuda un poco, porque definitivamente está el sol bastante agresivo conmigo hoy acá. Gracias, mis amigos. Ya en plena Semana Mayor, en plena Semana Santa, les comunico que estaremos el Viernes Santo, sí, teniendo un corto especial, ¿no? Un corto programa de la otra realidad con el ingeniero Orlando Pla. Va a ser un poco más corto, ¿no? Debido a definitivamente que mucha gente pues está en su retiro espiritual y otros se van de vacaciones. Aquí pasa de todo, cada cual hace lo que cree, ¿verdad? Y libre discreción dentro de la democracia. Usted tiene derecho a culto, tiene derecho a reunión, tiene todo lo que supone que usted puede expresar, ¿no? Como la libertad misma que se nos pregona continuamente, y pues hay que aplicarla, ¿no? Al igual que, como siempre decimos, la responsabilidad del ciudadano, que es bien importante. Si usted no tiene responsabilidades, pues usted no exija derechos, y eso es importante en cualquier sistema político, social o donde quiera que usted esté o viva en comunidad. Así que gracias por estar conmigo. Bueno, precisamente hoy parte de la misión Artemis 2, parte a un vuelo alrededor de la Luna, una sola vuelta le va a la Luna y va a regresar a la Tierra. La misión puede durar de 9 a 10 días, es lo que nos ha dicho NASA. Se supone que para las 6:24 se abre la ventana para el despegue de esta misión, si no hay ningún problema técnico, meteorológico o alguna situación. Pues bueno, ese es el horario que se tiene en agenda para el despegue de la misión Artemis 2, que es algo parecido a lo que pasó con el Apolo 8. Aunque el Apolo 8 dio más órbitas precisamente que lo que va a hacer esta misión Artemis 2, que va a probar los sistemas, los sensores, todo lo que hay, obviamente con la tripulación adentro, para garantizar que todo esté en orden y que la misión para el alunizaje en el 2028 de Artemis 3 pues esté obviamente pues bien calculada, bajo mínimo de riesgo, y que pues la cuestión pues pueda seguir de acuerdo a la agenda que tiene la misión espacial o la conquista espacial que tiene NASA, los Estados Unidos, con la Luna. Así que pendiente, creo que la van a estar transmitiendo en algunos canales de cable TV y también en la cadenas de noticias en los Estados Unidos, porque pues nuevamente es el regreso, es el viaje más lejano que va a hacer el hombre o el ser humano hasta este momento. Me explico, el viaje tripulado, ¿no? Porque van a ir más allá de la Luna, van a dar una vuelta y regresan. Así que antes no nos habíamos internado tanto, ¿no? En el espacio como esto. Algunos llaman espacio profundo, la realidad es que eso es el espacio llano, ¿no? Porque estamos obviamente bajo el campo todavía, inclusive no solo de la gravedad de la Luna, sino de la gravedad de la Tierra. No estamos distantes, no estamos en un viaje ni siquiera para Marte, ningún otro planeta, y menos Venus o Mercurio, pero la realidad es que esto pues es un paso adelante a la carrera espacial que hay actualmente entre China y los Estados Unidos, que son los que tienen como meta tener nuevamente hombres caminando sobre la superficie de la Luna. Por ejemplo, China tiene para el 2030 el plan de su alunizaje lunar. Estados Unidos se supone que va a ser para el próximo año, pero ha habido atrasos obviamente en el programa o en la misión de Artemis, así que lo han puesto para 2028. Vamos a ver qué dicen los amigos de las teorías de conspiración, de que esta vez pues se están inventando algo, que lo están haciendo inteligencia artificial, el cuento chino, el cuento mongo, la evidencia ninguna, pero bueno, hay muchísima gente que tiene la cabeza hace mucho tiempo que voló más allá de la Luna. Así que en la Luna de Valencia, vamos a ver qué pasa de aquí a allá con esta misión. También hay que señalar, mis amigos, que hoy precisamente a las 9 de la noche se anunció ayer que el presidente Trump va a dar un mensaje a la nación. Mientras sale hacia la órbita o hacia el viaje cercano a la Luna, Artemis 2, pues el presidente Trump va a dar un mensaje a la nación relacionado con la situación del Golfo, ¿no? Con la guerra con Irán. Se ha mencionado muchas cosas, el presidente Trump ha dicho muchísimas, yo no sé cuál de todas será, Tim Marín de los Pingües, porque todos los días dice una cosa en la mañana, al mediodía otra, y por la tarde y en la noche quién sabe. Y eso usted ya debe darse cuenta que es así, no lo digo yo, es usted meramente, observe y me dice. Así que dice ahora el presidente Trump, por lo menos lo último que había declarado antes de que comience el mensaje esta noche, Trump, que lo vamos a estar pendientes, vamos a verlo, de que más o menos en 3 o 4 semanas, tal vez 2,
termine el conflicto en el Golfo Pérsico y que él va a dejar, ¿no?, el estrecho de Hormuz, que los países que se ven afectados por este bloqueo al estrecho de Hormuz o por la posibilidad, ¿no?, de ataques de los barcos petroleros que pasen por allí, pues que sean estos países los que se ocupen de abrir la seguridad. Es decir, los países del Golfo que se ven afectados en su economía, ¿no?, porque no pueden exportar obviamente el crudo, o los países europeos, o los países de Asia, que la lista en Asia es bastante larga, desde Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, la misma China, etcétera, quienes vayan obviamente a encargarse de abrir ese peaje. Así que vamos a ver qué dice el presidente Trump, que finalmente nos dice. Y recordemos, ayer precisamente se estaba hablando de esto y Caroline Leavitt, que es la portavoz de Casa Blanca, pues dio, ¿no?, el anuncio de que hoy iba a dirigirse a la nación. Vamos a ver el estatus que nos da el presidente Trump sobre la guerra en Irán. No ha sido fácil, no han podido hacer rendir a Irán, pero también hay que señalar lo siguiente. Trump ha dicho no una, ni dos, ni tres, muchísimas veces. Lleva básicamente par de semanas diciendo que Irán quiere negociar, que Irán está negociando con ellos, que están ya en una serie de posibles acuerdos, etcétera, etcétera. Irán, a través de los medios de noticias iraníes y a través de las cadenas, inclusive árabes de la región y otros grupos y otras agencias internacionales, ha dicho que eso es falso, total y completamente falso, que ellos no están negociando nada con Trump, que él está diciendo esto sin ningún fundamento y que esto es parte, ¿no?, de su maniobra política para distraer a la gente mientras no acaba obviamente de vencer a sus fuerzas. Eso dice Irán, cada cual con lo suyo, ¿no?, contradicciones de un lado, contradicciones del otro. ¿A quién se le cree? Pues mire, yo le voy a decir muy fácil, no hay que ser muy brillante para saber a quién se le va a creer. No es a Trump, claro que no, ni es tampoco a los iraníes, ni a la ayatollah de turno. Es el fin de la guerra y las consecuencias de esta. Me explico, sencillo. ¿Qué va a pasar una vez salga Estados Unidos de esta operación militar? ¿Qué va a pasar en el reordenamiento, ¿no?, tanto de la OPEC allá en el Oriente Medio como obviamente de Irán? ¿Cuál es la posición de Irán de aquí a allá? Y si esto pues realmente valió la pena, dio más fuerza a Estados Unidos en la región, o le permitió a Israel invadir el Líbano y otros territorios, como inclusive los territorios autónomos de Cisjordania, que los está tomando a la fuerza, o se le olvidó. Verifique. Así que todas estas cosas hay que verlas. Mientras por acá nos ponen la mano derecha, la mano izquierda, la siniestra hace por el otro lado. Así que todo el mundo se pregunta quién trabaja para quién y por qué. Elemental. Pues bien, ¿qué ganamos con esto? Bueno, no, que Irán es una amenaza, que si el arma nuclear se nos olvidó Irak. Bueno, vamos a hacer memoria, porque es bueno que mastiquemos con las neuronas. Todos recordamos cuando Colin Powell fue a las Naciones Unidas para justificar el ataque contra Irak, la invasión de Irak. Vamos a historia, los que son muy jóvenes tal vez no, pero los que tienen algo de canas, han vivido algo en la vida y leen de cuando en vez, que es importante, ¿verdad?, instruirnos bien, pues ese tipo de gente pues debe recordar obviamente aquel mensaje de las Naciones Unidas de Colin Powell, ¿no?, como secretario de Estado, como obviamente había sido comandante a cargo de todas las operaciones militares de Estados Unidos, el Comando Mayor durante la primera guerra del Golfo, ¿se acuerdan? Pues bien, todo eso, pues bueno, Colin Powell va allá y dice que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, ¿no? Y todo el mundo brinca y lleva unas fotos, unas supuestas y alegadas evidencias, ¿verdad? Y luego se sabe que todo fue un cuento chino, que fue un paquete, una mentira descarada. ¿Es o no es así? Despierta durmiente, que ya es tiempo. Pues bueno, lo mismo pasa ahora. No, esta gente tiene el arma nuclear. Oye, si usted hace una revisión, invito por este medio, como siempre, no es lo que yo diga, es lo que digan los datos, los hechos, la historia, las situaciones, la realidad, le gusta el que no, va a darse cuenta que Netanyahu tiene el cuento del arma nuclear desde hace cuándo. ¿Desde hace cuánto? Desde el principio de este siglo. Ya en el 2002, 2003, 2004, Netanyahu venía con esta historia y ha ido en 3 o 4 ocasiones a las Naciones Unidas en las últimas 2 décadas a decir exactamente lo mismo, que están a 3 meses de la bomba nuclear, 4 meses, y han pasado años. Y todos sabemos, ¿no?, que inclusive Irán los mismos ayatolás habían puesto un fatwa, ¿no?, habían puesto obviamente una orden, ¿no?, una orden de ese gobierno teocrático de no llegar al arma nuclear. Pero claro, no vamos a ser naif tampoco, no vamos a ser inocentes. Claro que a Irán le interesa tener arma nuclear porque su mayor enemigo en la región la tiene, que es Israel, aunque oficialmente Israel no lo admite. O sea, el análisis no cabe mucho, ¿verdad?, de qué sé yo, de especular sobre el asunto, sino la realidad es que hay una política externa, ¿no?, hay una política interior y hay una política, ¿no?,
que está aún más profunda, que es la que lleva a cabo los proyectos, los programas secretos que cada nación tiene para su seguridad o para su fortaleza militar. Así que la política externa, pues nos las dan al mundo, ¿no? Obviamente que no, aquí no pasa nada. En la política interna de Irán, pues bueno, siempre están levantando, ¿no? El fanatismo y levantando, como es un gobierno teocrático, obviamente depende de la fe de la gente, lo sabe, ¿verdad? De la fe de la gente, de que la gente sea creyente. No es que usted sea un buen ciudadano, sino que sea creyente chiita. Pues muy bien, pues parte de esa premisa para mantener la gente obviamente imbuida en todo esto, en el credo, en el Corán, en lo que sea, en la guerra santa, en el yihad, en todo lo que usted quiera, porque de eso se vive allí. Y el que no esté de acuerdo con eso, pues lo meten preso, lo ahorcan de cuando en vez. Ya los ahorcan más a menudo de lo que lo hacían antes. Pero bueno, tiene entonces usted directamente, no solo el conflicto que puede haber con Arabia Saudita, el conflicto con Israel y luego el gran Satán, según ellos, Estados Unidos, aquí sin coger posiciones realmente a favor de uno, en contra del otro, realmente viéndonos como espectadores del mundo, ¿no? Nosotros, los silvestres, los que lamentablemente, pues nuestros nietos, nuestros hijos o nosotros en algún momento hemos tenido que ir al campo de batalla para pelear por quienes no hacen absolutamente nada, ni por uno ni por los de uno. Y que usted le cree que le están dando algo cuando realmente le están sacando. Pero bueno, eso lo hacen todos estos sistemas a nivel global. No importa el país como se llame, no importa, como he dicho tantas veces y lo vuelvo a recalcar, no importa sea socialista, comunista, obviamente que sea monarquía, que sea democracia o pseudodemocracia, que sea dictadura, lo que sea. Todos lamentablemente siempre están para tratar de alimentar el gobierno, su poder y su capacidad sobre la población. Si usted no entiende la mecánica de la política y obviamente el control social, cómo se ejerce, no va a entender cómo es que lo engañan todo el tiempo. Y la peor de las prisiones es la que usted no ve los barrotes. Así que, ojo, despierta. Pues bueno, aquí lo importante es que hay que estar pendiente a qué mensaje se va a dar. Porque nuevamente, vuelvo a decir, Irán niega todo, o sea, Estados Unidos, no Estados Unidos, por lo menos su presidente, que supone que es el primer ciudadano, pues nos dice, estamos negociando, estamos a punto de, nos vamos en 2 semanas, estamos negociando, bombardeando todo el tiempo. Porque inclusive, si hacemos memoria, que es bueno nuevamente, y volvemos al 28, ¿no?, del mes de febrero, ¿se acuerda que fue que empezó todo esto, un fin de semana, un sábado? Pues bien, y volvemos a ese día, ¿se estaba negociando o no? O sea, había una negociación. Se estaba tratando de llegar a un acuerdo y el ataque no vino de parte de Irán hacia Estados Unidos ni de Israel. ¿Usted cree que sí, de verdad? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Explíqueme y nos callamos. Pues claro, hombre, todo el mundo sabe cómo comenzó la guerra y fue Estados Unidos y Israel el agresor principal. De que aquella gente tenga grupos proxy, pues bueno, no podemos ser tampoco, ¿verdad?, soñadores. Claro que tienen grupos proxy, pero ¿usted cree que no hay operaciones del Mossad igual? O de la CIA, de verdad. Mi madre, ¿en qué mundo vive? Todos juegan ese juego. Así que es meramente una justificación para buscar unos intereses más grandes que nos permitan, ¿no?, el control, obviamente, y la hegemonía en una región en particular, que es una región de energía. Pero bueno, aquí lo interesante que se ha dado cuenta usted hasta el día de hoy, que los países del Golfo Pérsico no han tirado un tiro. Está a su vecino ahí bombardeándolos a ellos. ¿Es o no es así? Pero no han tenido un tiro. No que tal vez Arabia Saudita, que ha dicho que a lo mejor, no que Turquía pues se ha mantenido a la raya y los interceptores de la OTAN han destruido misiles y drones que han salido de Irán hacia allá. No que acá Emiratos Árabes lo mismo, que si las bases norteamericanas, que si atacan lo otro, lo aquello. Y usted ve esa historia. Usted lee, por otro lado, y esto es importante, ¿no?, señalarlo también, como obviamente hay una enorme cantidad de gente publicando desinformación. Obviamente hay diferentes servicios, tanto de inteligencia como de sistemas subcontratados para estar monitoreando lo que corre en las redes sociales, que han identificado más de 1000 diferentes perfiles que trabajan obviamente para no solo RT, sino para la inteligencia rusa. Y que obviamente están propagando desinformación 24/7. Por eso usted ha visto por ejemplo, el US Abraham Lincoln lo ha hundido como 5 veces, o no lo ha leído alguna, como 5 veces ya lo han hundido y no le han dado ni siquiera le han cascarado la pintura, ni siquiera le han sacado el moho que tiene, obviamente, en la superficie. Lo mismo pasaba con el Gerald Ford, no que le dimos derecho al Gerald Ford, le dimos para abajo. Bueno, no existen armamentos posibles para hacer eso. Quien únicamente tiene ese tipo de armamento y no se ha probado y no se sabe si funciona de esa manera son los chinos. Vamos a ponernos, ¿no?, como es, con los datos y la información correcta, menos Irán. O sea, China no lo hace, Rusia no lo va a hacer, por Irán sí, según toda esta propaganda de desinformación, sí puede hundirlo, pero no ha hundido a nadie. Despierte, uniente, verifique información y vamos a salir de toda esa confusión que las redes sociales crean, obviamente, un propósito mismo, ¿no?, de parte de la misma guerra. Es parte del aspecto psicológico que se produce y que se quiere pues que la gente esté continuamente desesperada o
mirando hacia un lado, o apoyando a un grupo o apoyando al otro. Pues bien, esta es una decisión que tomó unilateralmente Estados Unidos e Israel. No pudieron llegar a un acuerdo, por lo menos lo que ellos querían con Irán. Irán sigue siendo una potencia en la región, es un productor de petróleo, un productor de gas natural, produce también muchísimas cosas más, tiene hasta uranio, 60 tipos obviamente de minerales que son importantes. Es un país con 90 y pico millones de habitantes, es obviamente una antigua civilización, viene desde antes de la época de Persia. Imagínense lo que es toda esa región que va desde Irak a Irán, Mesopotamia y todo eso, ahí inclusive aparece hasta en el mismo Génesis. Así que todas estas cosas hay que trascenderlas y darnos cuenta cuál ha sido la línea longitudinal de la historia hasta que llegamos a la actualidad para entender qué es lo que está pasando aquí. Pues bien, todo eso también pues trae otro discurso y lo hemos publicado en nuestra página, Andrew Álvarez Charlón, página oficial donde usted está ahora, y recuerde que esto también va a estar en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Charlón. Y es que obviamente el presidente Trump por enésima vez ha amenazado con retirarse de la OTAN, es decir, me voy a salir de la OTAN, Estados Unidos va a salirse de la OTAN y lo va a dejar. ¿Sabe usted algo? El presidente Trump no tiene ese poder, él obviamente se apropia de poderes que no tiene, pero los quiere hacer. Y esto pues un autócrata. Si usted no entiende lo que es la definición, búsquela. Es un autócrata como lo es Putin. Simple quiere, y lo ha dicho, su propio esposo ha dicho que le admira a Putin, quisiera ser como Putin. No es que Putin quiere ser como Trump, Trump quiere ser como Putin. Y lo ha dicho, eso no es ningún secreto. Busque y encontrará. Pues bien, pues definitivamente aquí tenemos, y no una crítica, no, que usted, qué sé yo, izquierda, comunista, no sea bobo. Y estas cosas, no, que si demócrata, no, aquí nadie puede hablar con sensatez y tratar de ver las cosas a un lado y al otro, porque inmediatamente lo tachan, ¿no? Por las gringolas que tienen algunos fanáticos, pues lo tachan a ustedes de un lado o del otro y no entienden ni siquiera, como he dicho tantas veces, donde ellos mismos tienen el ombligo. Aquí lo importante, y aquí volvemos con esto, a señalar esta situación, es que definitivamente tenemos algo que está desestabilizando, y es ese conflicto aún más que el de Ucrania y el de Rusia, que allá vemos lo mismo que vemos acá. Rusia dice que tomó hoy una ciudad y viene Ucrania ahorita y dice que no la tomó, que la tienen ellos. Dice Rusia que avanzó por acá y Ucrania dice que no, que ellos avanzaron por allá. Y así usted no sabe, pero la realidad es que la guerra está todavía y esa guerra va a pasar, inclusive va a romper el cronómetro precisamente a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los rusos van a llevar más tiempo básicamente que lo que pelearon contra los nazis, peleando contra los ucranianos, una nación muchas veces más pequeña y con una muy mínima población comparada con la población rusa y con el equipamiento militar, y Rusia no lo ha podido vencer. No, que si la OTAN no, pero bueno, si le han quitado 60.000 ayudas, todavía se está viendo si se le va a dar un préstamo o no por parte de la Unión Europea, etcétera, etcétera. O sea, lo que demuestra es que Rusia no tiene las capacidades, sí, mi hermano, aprenda, para poder obviamente invadir y tomar a Ucrania. Cuando lo trató no pudo y se ha quedado donde está y siguió en el mismo sitio, con todo lo que usted quiera hablar del oso. Así que aquí mucha gente hace mucho ruido, ¿verdad? Mucho ruido, pocas nueces, mucho asunto que se dice, se despista y se desorienta muchísimo a la gente. Pues bien, como yo no tengo aquí una agenda ideológica, ni tengo agendas escondidas, nada de esto, yo siempre, usted que me escucha aquí siempre sabe que yo voy a calzón quito directamente a estas cosas, porque creo que es importante que usted busque las mayores fuentes posibles y que no se deje llevar obviamente por los vientos de ventorrillo. Pues bien, aquí es importante señalar que el presidente Trump no puede obviamente sacar, porque a él le da la gana, a Estados Unidos de la OTAN. Primeramente, usted sabe que se legisló precisamente por esta intención que él tuvo en su pasado cuatrenio, obviamente antes que Biden, que le había también señalado y acusado a la OTAN de que sacaba demasiado dinero de Estados Unidos, que Estados Unidos gastaba todos esos recursos allá. Pero bueno, hay que hacer un poco de memoria. Hay que llegar tal vez un poco en el tiempo para saber quién es quién, cómo pasó esto. Recuerde que en la actualidad la OTAN tiene 32 países, que en el 2023 entró Finlandia, en el 2024 entró Suecia. Y ahí tiene usted 32 naciones que componen esta unión, ¿no? Que es el Tratado del Atlántico del Norte de todos estos países que representan la OTAN. Que no es una alianza ofensiva, que es lo que el presidente como que no entiende. Pero bueno, ¿quién le explica a este señor? Si a los que saben los ha votado o renuncia. Sí, busque. La situación es la siguiente. La OTAN obviamente tiene el artículo 5, tiene el artículo 4, el artículo 5, que es obviamente en caso de agresión, amenaza de agresión o agresión directa contra cualquiera de los miembros de la OTAN. Y lo que te dice uno, el 4, obviamente, se pone en alerta a todo y se toma a cabo una serie, ¿no? de posibles soluciones o ejecuciones para evitar que tenga que activarse el artículo 5, tratando obviamente de mediar o tratando obviamente de enfrentar de forma disuasiva a un posible atacante a uno de los países que componen la alianza de la OTAN. Dicho de esta manera,
El artículo 5 obviamente todos responden, los 32 países, digamos 31 porque si atacan a uno, pues bueno, hay 31 en respuesta a la agresión que ha sufrido ese país. Pues bien, Trump estaba exigiendo que la OTAN entre allí en el Golfo Pérsico, que entre en la guerra, que tome control allá del Estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera, en una guerra que él comenzó. ¿Es o no es así? ¿Es o no es así? Que él comenzó. La OTAN es una alianza militar defensiva, no ofensiva. Solamente es que reacción a una acción. No es acción para crear reacción, es acción a una reacción. En el 9/11, 2001, Estados Unidos fue atacado, así como se presentó. Y como lo atacaron, y su atacante no era una nación particular, que era obviamente el grupo Al-Qaeda, de que podemos aquí hablar en 60 teorías de conspiración sobre Al-Qaeda, Osama Bin Laden y compañía. Ese grupo, como hemos explicado anteriormente, se refugió, por lo menos sus cuarteles generales estaban ¿dónde? En Afganistán. Y Afganistán, que estaba bajo el control de los talibanes en aquel entonces, como lo está en la actualidad, el Mullah Omar, que era el número uno allá, como el ayatollah, obviamente, Khamenei allá, su hijo actualmente, allá en Irán, pues se negó a entregar a Osama Bin Laden y no quiso colaborar con Estados Unidos para obviamente extraditar, enviar o sacarle a ellos a Bin Laden y se lo llevaran para juzgarlo por el ataque del 9/11. Hay quien dice que nada tuvo que ver Osama Bin Laden, hay quien dice que sí, pero bueno, no voy a entrar en ese dime y direte de conspiraciones o de teorías a mitad o secretos de Estado, XX por ahí para abajo. Pero bien, aquí es importante señalar que en aquel momento no había quien atacar directamente, pues bueno, debido a la negatividad de Afganistán y de que allí estaba refugiado Osama Bin Laden, pues nos metimos, invadimos Afganistán, ¿se acuerda? Luego queríamos añadir en el club a Irak, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que comencé esto, con Colin Powell, hablando de las armas de destrucción masiva que no existían, que se habían eliminado en el 2001, lo sabía, que era el gas que tenían obviamente, no había ningún tipo de arma de destrucción masiva, menos armas nucleares allá en Irak, y si las hubiera tenido, las hubiera usado Saddam Hussein. Oh, usted duda, tú lo dudas, que viéndose invadido y atacado, no hubiera usado esas armas, si lo iban a matar, lo iban a barrer, pues claro que las hubiera usado. Cualquier país que tenga armas de destrucción masiva y se ve atacado y abrumado, ¿no? O como diríamos nosotros, overrun, que es el término que usamos militar, nos pasan por arriba, usted los va a usar. ¿Qué usted va a esperar? ¿Dejarse al enemigo de recuerdo? Por amor a Dios, boludo. Claro, no las usó. No usó nada. Porque no las tenía, elemental. Pues bien, lo metimos nuevamente en la colección. Aprovechamos del juego como se están aprovechando el Líbano y todo lo demás que usted pueda justificar diciendo que le cayó un petardo aquí. Usted le envía entonces para allá 7 o 8 bombarderos a cambio de un petardo. Pero bueno, de nuevo, aquí sin apoyar grupos ni nada de esa tontería, meramente tratando de ampliar el asunto y el tema. Pues bien, eso es el tratado de la OTAN. Básicamente es un tratado militar defensivo. 32 miembros. Y si hacemos memoria, recuerde usted, de hecho ahora la OTAN, sí, el sábado, mi amigo, el sábado cumple la OTAN 77 años de fundada, lo sabe. Este sábado, 4 de abril. Ayer 4 de abril de 1949 se dio el tratado, el primer tratado de la OTAN con 12 países, no 32 como ahora, eran 12 países, obviamente empujados por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, entre otros países, por organizarse, ¿no? En contra de la amenaza que era la Unión Soviética en aquel entonces y el inicio de la Guerra Fría. Y de ahí, pues, la respuesta de ellos fue el Tratado de Varsovia, ¿no? Que fue, obviamente, los países satélites soviéticos que se unieron en contra, entonces, de Occidente. Y ahí esa llamada Guerra Fría, que hubo tantas cosas que la mayor parte de las operaciones o fueron proxies utilizando otros países, como se peleó en Corea, como se peleó en Vietnam, entre otras situaciones que surgieron en todo el mundo, como se peleó en África. Y de otro lado, pues lógicamente el mundo de la secretividad, la agencia de inteligencia, todo el mundo espiándose y todo eso, que es una historia larguísima, interesante por demás. Y usted ve ahí cómo se dan los mecanismos del poder dentro de la superpotencia y cómo una a otra se van obviamente cortando, como dicen por ahí, cortándose el palo, cortando la raíz. Y como Estados Unidos, sí, le ganó la Guerra Fría a la Unión Soviética, porque ¿qué hay de la Unión Soviética? Se disipó. Y que Vladimir Putin, presidente de Rusia, es producto de la Unión Soviética, ex agente de la KGB, y que lógicamente todavía aspira, y él lo ha dicho, busque de nuevo, puede hasta googlear, puede hasta en YouTube, donde usted quiera, eso no es secreto de Estado, donde él ha dicho que el peor momento de la historia de la Unión Soviética, o mejor dicho, de Rusia, fue la desaparición de la Unión Soviética. En ese año 1991, que es el peor momento que jamás haya existido, porque él todavía se siente parte de lo que él era.
y lógicamente a su manera no se declara comunista porque Rusia no es comunista, aunque hay un partido comunista en Rusia, lo sabe, ¿verdad? Incluso hay un partido comunista en Estados Unidos que nunca compite en ninguna elecciones. Aquí en Puerto Rico usted lo ve por ahí, no lo hay oficialmente, pero hay grupos que se dicen a sí mismos partido comunista aquí en Puerto Rico, hay mucha gente así. Pero de esas cosas usted no va a hablar por ahí, usted va a hablar de gente opinando bobadas, babosadas y cosas así, babosadas y sanganas, qué sé yo. A veces uno dice si vale la pena o no meterse por estas cosas ahí, coger un rato para eso. Pero bueno, de nuevo, para que Trump pueda salir de la OTAN, necesita por lo menos 2/3 partes del Senado. ¿Por qué? Porque el Senado es quien ratifica los tratados internacionales de Estados Unidos. ¿Lo entendió, verdad? Simple. Si el Senado no ratifica tratados, no hay tratados por más que Trump diga, haga, tire puños al aire, qué sé yo, J.D. Vance diga una cosa, Marco Rubio brinque, baile que soy un mambo. Nada de eso. Siempre aquí los poderes, obviamente, aquí hay contrapesos de poder en los Estados Unidos, de la Corte Suprema, que ahora le echó para atrás la cuestión esta de la ciudadanía, de eliminar ciudadanía por nacimiento. Y por otro lado, usted tiene definitivamente el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Y usted necesita por lo menos 2/3 partes del Senado para poder romper eso. ¿Ok? Y obviamente necesita también el Congreso, una ley del Congreso, una ley del Senado, que supone que evita que se haga eso unilateralmente porque un presidente, sea Trump o el que venga después, o el que sea, llámese como se llame Mr. Jamerson, lo quiera hacer. Pero bien, dicho eso, también es importante, ¿no?, que entendamos que usted sí puede salirse de la OTAN. O sea, no es como Estados Unidos, ¿no?, que es una confederación de estados que compone esa nación, ¿no?, la gran corporación de los Estados Unidos. O sea, Texas no se puede salir. Y eso usted sabe que en Texas hay movimientos independentistas, lo sabe, ¿verdad? Y en California también, y en Hawái también, y en Alaska también. Pues verifique, pero no crecen en ningún lado, porque es que es una minoría de aquella minoría que anda despista en algún lugar. Y aquí en Puerto Rico también, y siguen siendo otra minoría de otra minoría. Así que eso pues no le da problema a ellos. Pueden existir ahí porque no es un problema. Siempre y cuando no se pongan brutos y se pongan a hacer terrorismo doméstico, nada, eso pues no hay problema. El FBI los deja quietos, usted haga su revolú, diga lo que quiera y por ahí para abajo. Libre expresión, libre derecho de reunión, etcétera, etcétera, aunque la ley de gran patriota siempre esté por ahí. Pero bueno, lo importante acá es que sí usted se puede salir de la OTAN, porque en la OTAN obviamente también hay esa posibilidad, ¿no? Se le da la posibilidad a cualquier país que no quiera ser parte ya de la alianza, y usted tiene que formalmente pedir que usted quiere salir de la OTAN, y por lo menos tarde un año. Usted llevó eso, y de aquí a que usted llevó, ¿no?, su petición de salir de la OTAN, del Tratado del Atlántico del Norte, pues, tarde un año en lo que eso se le concede a usted. Y si en ese año no, usted decide echar para atrás, pues lo reconsidera y lo mantienen adentro. Así que Trump habla muchísimo. Todos los días dice algo diferente. Empieza por la mañana con una cosa y termina por la noche con otra. Vamos a ver si se consigue, qué sé yo, estabilidad en algún momento, constancia en lo que se hace, ¿no? Que realmente, pues, podamos entender cuál es el mensaje aquí. Porque cada día, pues, uno realmente es como tirar una moneda al aire, una tómbola, a ver qué sale, a ver qué es lo que se va a hacer en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Bueno, dicho todo eso, también hay que recordar que mientras todo esto pasa, ¿no?, el CENTCOM, que obviamente el comando que está a cargo de la operación grande que se está dando allá en el Golfo Pérsico, del Ejército o del Departamento de la Guerra, del Pentágono, ha dicho que ellos han concentrado desde los últimos 2 días sus ataques masivos contra instalaciones subterráneas donde alegadamente están las llamadas ciudades de misiles. Es decir, han estado bombardeando esos puntos específicamente. Obviamente hay estructuras que pueden estar hasta 500 metros dentro de una montaña, así que la gran bomba que usaron para atacar, por ejemplo, las estaciones o las instalaciones nucleares no llegan hasta allá. Pero ¿qué hace Estados Unidos? Básicamente para todo hay contramedidas. Pues ¿qué hace? Pues usted bombardea la entrada. Usted bombardea, se entra por aquí, pues usted bombardea ahí y destruyó por lo menos 150 metros completos hacia adentro, se derrumbó todo, no hay forma de entrar, no hay forma de salir. Y como traten de reconstruirlo, como estuvieron haciendo después de la guerra, a los 12 días del pasado año, se empezó a reconstruir todo, Irán empezó a reconstruirlo todo, pues usted vuelve y cada vez que levantan eso, lo vuelve y lo bombardea. Como pasaba obviamente, inclusive después de la guerra, la primera guerra del Golfo, cuando George H.W. Bush, papá Bush, era el presidente, Estados Unidos hizo una zona obviamente de contención aérea alrededor de Irak, ¿no? Ellos tenían espacios controlados para Irak y cada vez que se ponía algo nuevo, lo que hacía, venir y lo bombardeaban, aunque no estuviera la guerra, como dicen, in situ, ¿no?, corriendo en vivo. Y así que hay que entender cómo todas estas cosas se hacen, se conjuran, se combinan para tener el escenario que tenemos el día de hoy, precisamente acá. Y a ver qué a las 9 de la noche nos dice el presidente Donald Trump. Por otro lado, mientras todo se está bombardeando,
todas esas construcciones subterráneas, pues bueno, que ha dicho el alto mando de la Guardia Republicana Islámica, bueno, que ellos tienen ya como blancos principales 18 compañías o corporaciones de Estados Unidos allá en el Golfo Pérsico, o por lo menos los países del Oriente Medio. ¿Cómo es esto? Pues bueno, dentro de esas 18 compañías, pues casi todas son de comunicaciones, de internet, los servidores que tienen, por ejemplo, Apple, que está allá, Meta, Amazon, Intel, Nvidia, Tesla, ¿qué más? Obviamente por aquí pasa gente por aquí al lado, la Boeing, que está allí también, entre otras más. O sea, toda esa gente está precisamente allí, tienen compañías allí, se mencionan 18 de ellas, inclusive las mismas universidades que puedan estar relacionadas con intercambios universitarios, con centros de estudios en los Estados Unidos. O sea, todo eso es parte de lo que ahora ellos aceptan como blancos viables. Es decir, son blancos viables para ellos, reconocibles, y los van a atacar si tienen la oportunidad. Así que por el momento parece que nadie quiere cesar, se dice mucho, Estados Unidos dice una cosa, vuelve a señalar, Irán dice lo contrario, dice que no negocia nada, aquí dicen que sí, pues bueno, no sabemos con quién están negociando y dónde, quién, cuándo. La cosa es que siguen bombardeándose, siguen atacando. Por otro lado, como mencioné al principio, sigue la agenda, obviamente, de tomar el sur del Líbano, como la está tomando la Fuerza de Defensa de Israel, y que obviamente han creado un buffer zone, ¿no? Una zona obviamente de contención, que es el 8%, esa zona de contención, es el 8% del territorio del Líbano, que lo ha tomado Israel y que se quiere quedar con él. Mi madre, aparte de las alturas de Golán, que bajaron aún más allá y tomaron parte de Siria. Así que se está expandiendo la gran Israel. Eso que usted ha oído por ahí, teoría de conspiración, que aparece inclusive en monedas israelitas, ¿no? De la gran Israel que llega hasta Irak, que coge Egipto, que coge Arabia Saudí, que coge todo, Jordania, todo. Pues bueno, no sé, para que eso suceda tienen que morir millones y millones de personas, pero en este mundo ya la vida humana como que no tiene mucho valor, ¿verdad? Como que no consideramos, ¿verdad? Qué sé yo, ese civismo, ese sentido de empatía con quienes nos rodean y de que el derecho que tienen otras naciones a existir, o inclusive otros seres humanos, porque hable diferente, tenga otro color, porque tengo otra religión, porque sea otra cultura, pues ya no lo quiero, lo detesto, es mi enemigo. Pues bueno, si vamos a seguir así, no va a quedar nadie aquí al final. No va a quedar nadie aquí. Nadie en este mundo va a estar vacío. Va a ser obviamente un yermo, donde pues la faz de la tierra no va a haber nada. Así que vamos a tener que despertar realmente y darnos cuenta que somos una criatura gregaria. Somos una entidad obviamente social. Un animal social, sí, no somos algo divino, somos un animal que usted defeca, orina, se reproduce, duerme, come como cualquier animal y se enferma igual y se muere. Así que, si no nos damos cuenta que somos una criatura gregaria, un animal político y que necesitamos obviamente vivir en armonía, tener inteligencia social para poder subsistir y ayudarnos, pues bueno, en esta pequeña esfera de silicato que es el planeta Tierra orbitando en este pequeño sistema solar, en un punto insignificante, en una galaxia de 100.000 años de largo, ¿no? Por 60.000 años de ancho, ¿no? Donde usted tiene aquí alrededor de 100.000 a 200.000 millones de soles. Así que, por amor a Dios, ¿quién se fija en esta insignificancia, perdón usted? Imagínense que calculan los astrónomos que hay más estrellas en el universo que lo que tenemos de arena en los océanos y en los desiertos. Así que, ¿qué somos? Nos creemos demasiado y no somos nada. Pero bueno, estos pequeños puntitos nos queremos arrancar la cabeza y matarme. En plena Semana Santa, donde habría que reflexionar, por lo menos los cristianos, para los musulmanes, los budistas, los hinduistas, los judíos y todos los demás, les importa un pepino angolo. Por acá los que son cristianos y están convencidos, ¿no? Siguen el dogma y siguen la fe, pues bueno, reflexionen en esta que es su semana, porque obviamente ya pasó la de los judíos, los israelitas, y ya pasó obviamente la de los musulmanes, que era Ramadán. Ahora le toca a los cristianos también tener ese pensamiento de armonía, de amar a tu prójimo, ¿verdad? La otra mejilla y todo ese tipo de cosas que se olvidó en el camino, que nada más se tiene para citarla de un libro cuando la gente pues pide un diezmo. Pero vamos a hablar como es, con honestidad y a calzón quitado. Mis amigos, también les recuerdo que estamos este 25 de abril, sábado 25 de abril, voy a estar en Ponce, Estudio 58, presentando, ¿no? El preámbulo de lo que es mi nuevo libro, Entre lo humano y lo desconocido. No solamente voy a estar hablando de eso allí, de los casos que yo he investigado directamente y experiencias personales que hemos tenido, ¿no? Con cosas inusuales, problemas, y la evidencia de esas investigaciones y de esas experiencias, porque no es contar algo, es presentar algo de eso, sino también vamos a tener un laboratorio, vamos a tener allí
como diría yo, una serie de ensayos bien interesantes para probar las capacidades del subconsciente y otras cosas más en la radiestesia, parapsicología y otros asuntos en forma, ¿no?, de experimentación. Eso va a ser en Estudio 58 en Ponce, sábado 25 de abril, 8 de la noche. Teléfono contacto, separa tu espacio con tiempo ahora porque eso va a ser full house como siempre ha sido, sold out. Así que el teléfono contacto es 787-579-8600. Recuerda, 579-8600. Nuestra producción saca con tiempo espacio, ya va bien rápido como todas estas presentaciones. Y allá los esperamos el 25 de abril en Ponce, en el Estudio 58. Recuerda, 787-579-8600. Con tiempo, y allá va a tener una experiencia distinta y diferente. No es lo mismo ni se escribe igual. Obviamente va a ser algo fascinante. Aparte de preguntas y respuestas y todo el laboratorio que vamos a hacer para ver el poder interno de los seres humanos, nuestro potencial humano. Así que nada, los dejo hasta el viernes, que tendremos una edición especial de La Otra Realidad junto con el ingeniero Orlando Pla, aquí tu amigo Andrew Álvarez. Será el viernes a las 8 de la noche. Y te lo digo, sayonara, ojo visor, oído en tierra. Vamos a ver qué nos dice el presidente esta noche y qué pasa con la misión Artemis a las 6:24, que supone hora obviamente del este. Se abre la ventana para que despegue hacia el espacio exterior, en esa vuelta que va hasta la luna de 9 a 10 días. Que se cuiden mucho, todo es un riesgo en la vida. Sayonara.